Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, año 2025, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández, fundador de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Traigo en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días ya en este último día de los ejercicios, la última jornada, la última etapa, en esta mañana de sábado, en el que la Iglesia hoy litúrgicamente celebra a Santa María en sábado, que se dice en los sábados que no hay, una celebración litúrgica que obligue, pues por una memoria local o por una memoria universal de algún santo, de alguna advocación de la Santísima Virgen o de Jesús, etcétera. Entonces los sábados que diríamos que son de feria, que no tienen ningún compromiso litúrgico, entonces la Iglesia se lo dedica a la Santísima Virgen y por eso se llama Santa María en sábado. La tradición de dedicar el sábado a la Virgen María tiene raíces históricas y teológicas, aunque su origen preciso no está completamente documentado. Se cree que el sábado, día de silencio y espera entre la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, se asoció con María como un día de dolor por la muerte de su Hijo y luego como un día de esperanza en su resurrección. Además, la Iglesia Católica honra a María en sábado debido a su papel como mediadora entre Dios y la humanidad, similar a la función del sábado como mediador entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. En todo caso, la costumbre de celebrar la memoria de Santa María en sábado se remonta al menos al siglo IX en la Iglesia Católica de rito romano. Esta es, el resumen de por qué hoy se celebra a Santa María en sábado como otros muchos sábados. Bien, pues en esta mañana yo quería tocar otro punto esencial en la vida cristiana, también en este caso en la vida del hombre principalmente, que luego el hombre es cristiano y por lo tanto lo refleja cristianamente. Me estoy refiriendo a la libertad del hombre. En Gálatas 5:1 San Pablo dice: para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. ¿Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión? Pues sí. Dios quiso dejar al hombre libre para que el hombre decidiera. Y eso se ve, como ayer mismo veíamos en la caída, Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza suyo, los creó hombre y mujer y los deja libres. Sí, les pone
les plantea, les indica las reglas que hay en aquel jardín maravilloso, en el cual pueden tomar fruta de cualquier árbol menos de uno, etcétera. Pero el hombre es libre desde el primer momento para tomar sus propias decisiones. De modo que Dios también quiere que el hombre sea libre para que lo busque a Él, no para que el hombre esté sometido, creado por Dios para que venga a Dios. No, creado por Dios, pero vendrá a Dios si Él quiere o preferirá ir con el que intenta destruir la obra de Dios. Sin coacciones, el hombre es libre para optar entre el bien o el mal. Y así, adhiriéndose a Dios y escoge libremente ese camino, llegará a la plena y feliz perfección, precisamente por el libre albedrío. Esto es una cosa que se discute mucho, que no somos libres, que estamos muy condicionados, que estamos muy coaccionados. Mira, en la esencia misma del ser humano y en la esencia misma del creador que lo creó así, el hombre es libre. Y tú eres libre aunque digas que estás muy condicionado. ¿Por qué estás condicionado? Porque tienes una esposa o un esposo que tienen ciertas manías y entonces no sé qué, no sé cuántas. Estás condicionado por unas leyes sociales que no te gustan, que tal y que cual. Estás condicionado por una naturaleza que tira hacia como la cabra al monte. Tú haces lo que quieres. Otra cosa es que a veces al estar sometidos a unas circunstancias y a unas situaciones, sea del tipo que sea, pues uno tiene que idear, buscar, imaginar cómo sortear todos los obstáculos que a mí se me presentan para poder hacer la vida al tenor de lo que Dios quiere. Así de sencilla, y eso es el combate espiritual que a todos nos implica, porque todos estamos implicados en ese combate espiritual donde desde mi libre albedrío tengo que elegir. Bien, en el Catecismo 1730 leemos: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Fijaros bien, ha creado al hombre racional, capaz de razonar, capaz de pensar, capaz de optar, confiriéndole la dignidad de una persona que está dotada de la iniciativa. El hombre tiene la iniciativa. Precisamente uno de las derivaciones de la libertad es la iniciativa de yo usar la libertad para hacer esto o lo otro, tomar yo la iniciativa y el dominio de mis propios actos. Hay que entender muy bien la esencia de las cosas, de las situaciones, para poder comprender pues todo lo que desde la fe nos está dado y procurado. ¿Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adheriéndose a Él llegue libremente a la plena y feliz perfección? Gaudium est Spes, punto 17. Claro que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión. Lo tenemos en el libro del Eclesiástico 15:14. El hombre, por lo tanto, es racional y por ello semejante a Dios, fue creado libre y dueño de sus actos, dice San Irineo de León. Creo que está claro este primer paso que hay que tener muy clarito. Yo soy libre y soy dueño de mis actos. Otra cosa es que en la vida hay actos que son, digamos, circunstanciales, actos del momento, actos que durarán
pues la vigencia que tenga ese acto. Pero hay otros actos que en cambio tienen una vigencia por mucho tiempo. Por ejemplo, el matrimonio, que lo he citado antes. Las personas que llegan al altar a contraer matrimonio y ponen a Dios por testigos del sacramento que ellos mismos se van a dar, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Ellos mismos se van a dar el sacramento del matrimonio delante de Dios y como testigo el ministro de la Iglesia, el ministro de Dios. Entonces, claro, ahí está habiendo un acto que tiene que durar toda la vida, por lo menos todo lo que dure la vida de uno de los cónyuges. Cuando se muere uno de los cónyuges, se acaba el matrimonio. Pero mientras no se muere uno de los cónyuges, el matrimonio está vigente. Entonces, claro, ese es un acto voluntario que se ha hecho. Tiene que ser voluntario. Hay muchas veces que han pasado tantas cosas en la vida que puede haber intereses, coacciones y yo qué sé, pero vamos a hablar de lo que es normal. Entonces, ese acto libre y voluntario, racional, de contraer matrimonio, claro, es un acto que va a durar toda la vida y lo va a condicionar todo, lógicamente. Entonces ahí podemos decir, es que yo no soy libre porque tal. No, tú fuiste libre para casarte, y lo hiciste voluntaria y libremente. Si no lo hiciste voluntaria y libremente, ese matrimonio es rato, o sea, ese matrimonio es nulo. Pero se supone que lo hiciste voluntaria y libremente. Hecho así, voluntaria y libremente, quiere decirse que ahora hay que ser fiel a ese matrimonio, hay que ser fiel a la palabra que se ha dado. Entonces, claro que yo soy libre, y claro que soy dueño de mis actos, y claro que soy dueño de mis actos y de sus consecuencias. Pongamos las cosas bien claritas desde el primer momento. He dicho que San Irineo de León dice que el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. En el 1733 del Catecismo dice que en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Esto es muy interesante. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Fijaros bien, dice el Catecismo que el hombre, cuanto más hace el bien, más se está sintiendo libre. ¿Por qué? Pues porque está viviendo más, digamos, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la querencia de Dios, y entonces es más libre. Porque ¿quién le quita la libertad? ¿Quién le atenaza? El pecado. Cuando no hay verdadera libertad, entonces se ha elegido la desobediencia, se ha elegido el mal, y ese mal, esa desobediencia, es un abuso de la libertad. Un abuso porque yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios como un ser racional, precisamente dotado de la libertad para que yo, razonando, opte por el bien y por la justicia, que esa es la verdadera libertad, que está al servicio del bien y de la justicia. Pero claro, si yo la justicia me da lo mismo, porque la justicia pienso en los jueces, o las injusticias pienso en los jefes, en los mandamás, etcétera, etcétera, pues estamos perdidos. Si tú no piensas en la justicia como lo que es una virtud cardinal y que tú tienes que vivirla y observarla, pues claro. Y esa justicia, ¿qué busca? El bien, lo real, lo justo, lo que sea
conveniente. ¿Y eso de dónde viene? Pues del ejercicio de la libertad que yo hago para poder servir al bien y a la justicia. Lo que es muy importante es entender esto de que el pecado es la elección de la desobediencia y un mal uso de la libertad. Claro, yo soy libre para, como he dicho, buscar el bien y la justicia. Entonces, cuando yo no busco lo que es la libertad verdadera, el bien y la justicia, entonces abuso de lo que Dios me dio, del don que Dios me dio, que era la libertad. Y lo he malversado, lo he prostituido, y al final me lleva al pecado por la desobediencia. Y de ahí, pues, llego a la esclavitud de ese pecado según y cómo. Pero quizás somos más esclavos de lo que nos imaginamos. No lo sé, cada uno tendrá que valorarlo en su conciencia. Pero en todo caso, es importante entender esto muy bien. Piénsalo. Piensa cualquier pecado que tú recuerdes que hayas cometido recientemente o uno que eres muy proclive a caer en él y mira a ver lo que tiene de desobediencia real, de desobediencia a la libertad que Dios te ha dado, al uso de esa libertad, al uso de esa capacidad para elegir el bien y el mal, etcétera, etcétera. Si clarificamos este tema muy bien como el de la caída, el del pecado que vimos ayer, pues las cosas pueden ir mucho mejor para poder nosotros ir avanzando en ese consejo que Cristo nos dio de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Hay otro elemento que es muy interesante también, que está en el 1736 del Catecismo, que dice que todo acto directamente querido es imputable a su autor. Esto es razonable. Cualquier acto que yo he querido hacer directamente, pues es imputable a mí. Cualquier acto, yo qué sé, incluso en la vida social, en las normas sociales, conduciendo, si yo directamente observo las normas de circulación, pues quiere decir que ese buen conducir es imputable a mí. Si es al revés, que lo hago mal, pues también es imputable a mí. Entonces, fijaros en este sentido que directamente se ha querido, y por lo tanto es imputable a su autor, dice que así el Señor pregunta a Adán tras el pecado en el paraíso, ¿qué has hecho? Que lo vimos en Génesis 3:13. Igualmente a Caín, luego posteriormente, en el capítulo 4 del Génesis también, a Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Porque claro, sabía que lo había matado. Ya conocéis, a Caín dice, ¿yo qué tengo que ver con mi hermano? Y entonces Dios le contesta pues con esa justicia divina que es a veces muy vehemente, diría yo, y le dice, la sangre de tu hermano Abel clama justicia frente a mí. Él le pregunta, pero como Caín no es en ese momento lo suficientemente humilde y sencillo para reconocer su pecado, sino que le dice, ¿y a mí qué me cuentas? Yo qué sé, ¿dónde está? Entonces ya Dios le contesta a él también como merece. Pero también encontramos en el segundo libro de Samuel unos pasajes preciosos del capítulo 12, cuando el profeta Natán interpela al rey David tras el adulterio que ha cometido con la mujer de Urías, y luego la muerte del propio Urías
esa muerte instigada por el propio David. Entonces, esas acciones directamente queridas y realizadas por el autor, pues claro que son imputables y sin ninguna duda. Pero también podemos encontrarnos con una acción que puede ser indirectamente voluntaria, cuando resulta de ser de una negligencia, ¿no? Algo que se tenía que haber conocido y no se ha querido conocer por negligencia, algo que se debe de hacer y no se hace por negligencia. Antes he puesto un ejemplo de conducir, pues ese mismo ejemplo, ¿no? Cuando yo cometo una falta de circulación por negligencia, pues ¿qué negligencia? Pues no tener cuidado de la velocidad que debo de ir, que se me avisa y que no la observo, negligencia de no querer tener fresco lo que es el código de la circulación, yo qué sé. Pero hay muchas veces que nosotros creemos que no somos responsables de ciertos actos o de ciertas cosas, que estamos inmiscuidos en ello, pero que te dices, no, pero yo pasaba por aquí. Yo no he inventado esto, yo pasaba por aquí y este me ha dicho y no. Pasaras por aquí, lo iniciaras tú o lo iniciara el otro, lo cierto es que tú te has adherido a eso. Pero yo no sabía que lo que pretendía, es que esto yo no se me ocurre tal, esto es una barbaridad. No, pero te has adherido. Nosotros tenemos la fea costumbre de justificarlo casi todo. Y sobre todo si es para justificarnos nosotros, no digamos nada. Bien, sigamos. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres, los rescató del pecado que los tenía sometidos a la esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo, dice Gálatas 5:1. Perdón. En Él, en Cristo, participamos de la verdad que nos hace libres. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado, como enseña el apóstol, que donde está el Espíritu, allí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios, dice San Pablo en Romanos 8:21. Por tanto, podemos ver claramente cómo nosotros hemos sido libres, hemos sido creados en libertad, tenemos el libre albedrío y por el pecado original, el hombre se condenó y luego Cristo tuvo que venir a liberarlo y a salvarlo. Y de esa liberación y salvación, nosotros por el bautismo estamos incorporados a lo que San Pablo enseña, de que donde está el Espíritu, allí está la libertad. Y que el Espíritu Santo precisamente nos ha sido dado, como enseña el apóstol, que donde está el Espíritu, allí está la libertad. ¿Os dais cuenta cómo hay que estar remitiéndose al bautismo propio? Porque fue en el bautismo propio donde hemos recibido al Espíritu Santo en plenitud, que luego la Iglesia nos lo confirmará en el sacramento de la confirmación. Pero el Espíritu Santo se nos dio en el bautismo. Y ahí hay que referirnos para encontrarnos con el Espíritu Santo cada vez que necesitamos de Él. Bueno, 3 preguntas que lanzo al aire. Primera pregunta, ¿soy libre? Tú, háztela. ¿Soy libre? Y entonces no te pongas nervioso. No. Ya dije en alguna ocasión, papel y lápiz. No para apuntar lo que voy diciendo, porque eso lo tienes grabado, sino ahora papel y lápiz para que tú puedas escribir en qué cosas no eres libre. Y así puedas darte cuenta también en las que eres y darte cuenta de que no eres libre. A ver por qué. A ver por qué cuando tú has renunciado a la libertad en esos aspectos que dices que no eres libre. Tú puedes decir con toda certeza
que no eres libre? Y tú puedes decir con toda certeza que porque no eres libre en esto, en otro, en lo de más allá, eres esclavo, porque la contraposición de la libertad es la esclavitud. ¿Eh? La cara de la moneda de la libertad tiene la cara del reverso, que es la esclavitud. Y aquí sería la pregunta de decir, ¿yo soy esclavo de qué? ¿De algún pecado en concreto? ¿De alguna persona en concreto? ¿De qué soy yo esclavo? ¿De qué o de quién? Y a partir de estas preguntas bien hechas, bien pensadas, bien tratadas, tú puedes abrir un gran portón a tu camino de perfección, a tu camino de santidad. Aparte de abrir un gran portón de desatar muchos nudos que haya en tu vida, que costará mucho trabajo, yo no discuto, unos más, otros menos. Ya sabes que hay una advocación que procede, parece ser, de Alemania, aunque en Latinoamérica se ha difundido mucho, pero parece que en el origen está en Alemania, que es la Virgen de Satanudos, que precisamente se la representa con el niño y con unas cintas anudadas y como desatando los nudos. Nuestra Señora de Satanudos, la Virgen de Satanudos, pues ella te puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar a desatar todos estos nudos que podamos encontrarnos de que efectivamente no somos libres, efectivamente tengo pecados de lo que soy esclavo, tengo costumbres de las que soy esclavo, soy esclavo de personas que ejercen sobre mí pues una atracción. No hablo del enamoramiento ni nada de eso, sino yo que sé, pues yo tengo una persona que me parece que es muy culta, que me parece que es muy valiosa, que me parece que, y entonces me gusta escucharla, me gusta tener su amistad, me parece que yo no soy nada frente a ella, etcétera. Y entonces ahí hay una esclavitud realmente, porque claro, yo soy capaz de dejar cualquier cosa para estar con esa persona. Yo le invito a tomar café y ella me puede decir que no puede y no pasa nada. Pero si ella me invita a tomar café, vamos, corro y rompo todos los compromisos que tenga para estar. Por lo tanto, ahí hay una esclavitud. No, tú eres libre. Sí, esa amistad es conveniente, es una amistad buena, aprendo mucho de ella, me conforta, etcétera, pero nunca me puede llevar a encadenamiento, que no es porque ella me esté esclavizando, que también hay situaciones en las que hay personas que esclavizan a otras, pero en este ejemplo que estoy poniendo no, es la esclavitud me la he procurado yo mismo, como me he procurado yo mismo ser esclavo del alcohol, que empecé a beber tontamente y terminé alcoholizado, o soy esclavo de cualquier otro pecado que empecé pues también de aquella manera y a dónde estoy. Mira, este tema de la libertad, del libre albedrío, es un tema que merece la pena que gastes todo el tiempo que sea necesario, que también lo clarifiques y en donde te atasques, que busques ayuda, porque es importantísimo. Mientras no tenemos claras estas cosas, pues claro, nuestra vida es una vida muy piadosa, muy religiosa, muy buena, muy observante de eso, de la piedad y de la religión, pero no hay relación con Dios, no hay intimidad con Dios, ¿eh? Bueno, sí, cuando comulgo, pues está Cristo en mí. No, yo me estoy refiriendo a una intimidad, pues eso, de lo que es la oración mental, la oración de contemplación, la oración de acción de gracias, etcétera. Bueno, aprovecha el tiempo, porque hoy tienes que dejar las cosas bien enganchadas, bien cogidas, para que luego puedas, dentro de la vida ordinaria, puedas dedicar tiempo
a poder volver a leer o es mejor escuchar en una meditación, una charla y luego profundizar en el tema que sea. Pero si en estos días de los ejercicios no dejas bien, digamos, bien atado, bien cogido con los alfileres, como hacen los sastres cuando tienen que probar la prenda antes de coserla definitivamente, ¿no? Y eso lo tienes que hacer estos días de los ejercicios y por eso el día de hoy has de aprovecharlo mucho con los días, con lo de hoy, con lo de ayer, con lo de antes de ayer, etcétera. María, nuestra Madre y nuestra Guía, ahí la tienes, Madre y Maestra. Tu ángel custodio, fíjate si él no te puede ayudar a que te comprendas lo que es la verdadera libertad y donde él sufre porque eres esclavo de qué o de quién.